te voy a contar, a que vamos a charlar hoy, que tiene que ver con la historia oscura del terrorismo de Córdoba, Juancho. Historia oscura, historia negra del terrorismo acá en la ciudad de Córdoba. Sí. Y también tiene que ver con mi propia historia, Juan. Ajá. Claro, porque en febrero de 1960, sí, yo tenía poco más de 10 años. Sí. Córdoba andaba por poco más de 500.000 de habitantes la ciudad, 600.000 tenía en ese momento. Con mi familia vivíamos en el sur de la ciudad, cerca de la recién nacida ciudad universitaria. Pocas casas, Juancho. Sí. Mucho baldío, quinta. Y el hipódromo. Sí. Y ahí se terminaba el radio urbano en la parte sur de la ciudad, Juancho. Así era. En febrero de 1960, cuando a 500 metros de mi casa se produjo el atentado terrorista más mortífero de la historia de la ciudad, Juancho. Ajá. Una bomba había hecho volar por el aire la planta de almacenaje de la Shell. Claro, sí. Se incendiaron más de 4 millones de litros de combustible, Juancho, almacenados en esa planta, que estaba en lo que hoy se llama Barrio Hiponá. Sí. San Fernando Hiponá, justo ahí en el linde. En esos terrenos hoy hay un complejo de estos de shows, de espectáculos, ¿no? Justo ahí estaba pegado la vía del ferrocarril, digamos, al frente de la actual Universidad Tecnológica. Estaba la planta de almacenajes de la empresa británica Shell. Allí estás diciendo que está Quality. Por eso te digo, sí. El espectáculo, el espacio de espectáculo. Sí. Juancho, yo tengo perfectamente claro, secuenciado, vívido el recuerdo del desarrollo de ese incendio, con llamaradas que llegaban hasta el cielo, que enceguecía todo. Claro, a los 10 años lo veías así, ¿no? Sí, no, Juancho, y me lo ratificaron con el tiempo, las fotos, las películas y lo que alcancé a estudiar después, ¿no? Sí. Yo tengo esa imagen. Cuando todos dormían, comenzó, te decía, con el estallido de una bomba colocada al pie del tanque mayor de la planta, y en segundos el barrio se transformó en un infierno, Juancho. Sí. Desorientación, corrida, pánico, evacuación, herido, grito, ambulancia, todas esas cosas que aparecen en las películas, Juancho. Sí. Gente que corría en medio de la noche, pero la noche iluminada por llamaradas. Fíjate, mi papá me levantó en brazos, yo estaba recién dada de alta de mi operación de apendicitis. Sí. Ese día me habían dado el alta de mi operación de apendicitis y me levantó en brazos y corrió conmigo hasta un sitio seguro que resultó ser la cama matrimonial del sodero del barrio. ¿Cómo? Ahí me guardaron. Sí, mi casa estaba a 400 metros de la planta. Sí. Y la casa del sodero a 1000 metros. Hasta allá corrió mi viejo y me dejaron en la cama matrimonial del sodero. Fíjate, el lugar seguro. Era la noche, mejor dicho, la madrugada del 16 de febrero del 60, Juancho. Las llamas siguieron por varios días, el incendio no se terminaba nunca, las explosiones también, porque como también era una playa de tambores de 200 litros, durante días fueron estallando los tambores. A 53 años de hecho te puedo contar todo esto, que es lo que yo viví. Sí. Y te lo puedo contar porque viene la cuestión de la memoria del dolor. Entre los 20 muertos y 60 heridos que dejó como saldo, hubo amigos, maestros míos, vecinos. Pues reitero, era un barrio de muy poca gente. Sí. ¿Qué había pasado, Juancho? ¿Por qué había volado la planta de la Shell? Esto que te voy a contar lo supe después. Ese año gobernaba la provincia de Córdoba el doctor Arturo Sanichelli, Juancho, que alguna vez fue suegro del actual gobernador. Claro. Ese. El presidente de la nación era el doctor Arturo Frondizi.
Y si el país estuvo dividido siempre, esa vez lo estaba más que nunca, Juancho. Peronismo y antiperonismo y se acaba la historia, sí. ¿viste? Así fue. Ahí no había medias. Los sectores militares acusaban a Salicheri del atentado porque decían, algunos oficiales del ejército, decían que promovía la formación de milicias de izquierda desde la gobernación de Córdoba. Otros acusaban a los comandos especiales del peronismo de derecha. Lo cierto, Juancho, es que la conmoción fue tal que se instaló el famoso plan Conintes, sí, Juan. Sí. Plan de conmoción interna del Estado. Sí. Y el ejército comenzó a ocupar el poder desde el Consejo de Guerra, creado precisamente a partir del plan Conintes, Consejo de Guerra, Juancho, que tenía facultades de disponer incluso pena de muerte, ¿eh? Sí. Estamos hablando de cosas gordísimas. Fueron detenidos entonces inmediatamente después del atentado Raúl Berkovich Rodríguez, Armando Andruet, Julio Antún, el dirigente de reconocida tracción peronista. Sí. Y también, por ejemplo, el doctor Santiago del Castillo, que había sido vicegobernador del radicalismo. A diestra y siniestra, Juancho. Se allanaba, se secuestraba, se torturaba y se impuso el toque de queda. El juez que instruía la causa de la Shell, el doctor Gelli, tenía detenido a estos presuntos autores vinculados, como te acabo de señalar, y un buen día el ejército le pidió que se los entregara a los presos, fundado en aquel asunto del plan Conintes, ¿viste? Sí. Por supuesto que el juez se negó a entregarle los presos. Ante la negativa del juez, el coronel Sánchez, que estaba a cargo del comando en Córdoba, mandó grupos especiales a la cárcel de encausados, Juancho, sí, que secuestraron a los presos y se los llevaron al batallón militar que funcionaba en el Parque Sarmiento, donde actualmente está la Ciudad de las Artes. 141. Hasta allá se los llevan. Pero, Juancho, ¿vos me estás escuchando lo que te digo? Un juez que está entendiendo una causa y un grupo de militares que le roban los presos de la cárcel. Sí. Juancho, estamos hablando de cosas institucionales muy graves. El atentado había sido grave, pero lo que sucede después fue terrible. Tambaleaba en serio el gobierno de Zanichelli, mientras el Poder Judicial de Córdoba en pleno, con el Tribunal Superior de Justicia, comandado en ese entonces por Antonio de la Rúa, conseguía, con firmeza y coraje, ratificar lo que había actuado el juez y conseguir finalmente que el gobierno nacional ordenara al comando de Córdoba que le restituyera los huesos, los presos. Juancho, si no hubiéramos sabido qué fue el doctor Berkovich Rodríguez. Andá a saber qué hubiera pasado si no se metía a la justicia como se metió y conseguía, te reitero, que le devolviera los presos a los jueces naturales. Jueces que al poco tiempo, instruyendo conforme derecho, declararon inocentes a estas personas. No tenían ninguna vinculación con la voladura de la Shell. Como te dije, hizo temblar al gobierno de Zanichelli, tanto que al poco tiempo fue intervenida la provincia. Y también hizo temblar al gobierno de la nación, Juancho. No mucho después cayó también Frondizi. Todo loco, todo alterado, instituciones derrumbadas, gobiernos que se caían, pero los responsables de la Shell no aparecían, Juancho. No se tenía idea de quiénes habían sido los que habían producido ese hecho brutal en barrio San Fernando de Córdoba. Al tiempo fueron detenidos otras personas que pertenecían a sectores políticos totalmente diferentes a las anteriores, en este caso miembros de una alianza libertadora nacionalista de extrema derecha, cuyo jefe era un tal Coco Pedrotti, Juancho. Pero tampoco se pudo llegar a la conclusión judicial suficiente como para que resultaran condenados o como resultaran considerados autores. Fueron liberados y jamás
Juancho, en 53 años se condenó a persona alguna responsable de aquella brutal explosión. Producto de un atentado que todavía sigue impune y que es considerado aún hoy el ataque terrorista más mortífero por el número de víctimas fatales de la historia de nuestra ciudad de Córdoba, Juancho. Nunca nadie se lo adjudicó. Ni se lo adjudicó, ni se llegó a investigación final con autoría, Juancho. Y está la certeza de que fue una bomba instalada. Está la certeza y está la pericia. Sí. No, fue una bomba principal y varias sucesivas, pero no, hubo cortes de alambrado para el perimetral, o sea, el expediente judicial indica una serie... Que fue un atentado. Sí. Nunca se supo, y reitero, hace ya más de 53 años, quiénes y por qué produjeron semejante acto en el barrio del sur de la ciudad de Córdoba, Juancho. Vos sabés, Liliana, que ese mes precisamente yo llegué a Córdoba y me instalé en Córdoba por primera vez. Muy interesante historia, Lili. Bueno, Juancho, de vez en cuando nos tenemos que acordar de estas cosas tremendas que han pasado. Sí, no dudo que a la gente le va a encantar.